Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Paco Bling Bling y bienvenidos a Conexión Universal, donde platicamos de temas infinitos. Y hoy vamos a platicar de un tema muy sensible que ojalá y les sirva a todos ustedes para abrir la mente y poder encontrar una solución en su vida. Cómo superar las adicciones. Y para ello está con nosotros Reina Cavie, quien es directora de Emotion Life Center. Reina, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo, Paco, pudiendo abordar estos temas que son tan importantes para toda la gente que nos está viendo y poder como sumar con información y que identifiquen si algo les está sucediendo a ellos o a cualquier persona en su entorno. Creo que cuando hablábamos de adicciones, por lo general, tal vez me equivoco, pero creo que en el argot social hay dos tipos de personas que tienen adicciones: las que lo reconocen, que no pueden salir de ellas, y aquellas que simplemente están en la negación. Entonces, cuando existen, antes de todo el tratamiento y de todo este proceso. Pero es bien importante, antes de abordar todos estos temas y cómo poder identificarnos, entender qué es una adicción. Una adicción, Paco, y para todos los que nos están viendo, es cuando hay un consumo o una conducta que se vuelve repetitiva y que altera los niveles de nuestro cerebro. Podemos decir que en esta parte está la parte de conducta, donde pues es la parte del juego compulsivo, donde es la comida, donde es a las compras, a donde empieza a aparecer esto que se llama tolerancia y abstinencia. Tolerancia es que cada vez necesitamos más de esa conducta o de esa sustancia para adquirir las sensaciones de un inicio. Y está la parte de abstinencia, que cuando lo dejamos de hacer, nuevamente nuestro cuerpo nos pide volver a consumir o volver a tener esta conducta. Y obviamente pues la parte de sustancias que todos conocemos como el alcoholismo, claro, las drogas, están las ilícitas y las que son aceptadas. Fíjate, Reina, que cuando hablamos de drogas, normalmente en el argot social igual se piensa muchísimo solo en aquellas que son ilegales, que no se pueden comprar de mano en mano, o en teoría no se pueden comprar de mano en mano. Pero dejan a un lado, como tú dices, muchas conductas o situaciones en nuestra vida, como el azúcar, como el café, como el cigarro, como cosas que están permitidas socialmente, que aunque tú las hagas no pasa nada si la gente los dice. Claro. Yo creo que en eso hay que entrar en conciencia, ¿no? 100%, de cierta manera, cuando empieza a ser un hábito, a donde cuando lo dejamos de hacer, obviamente nos cuesta trabajo. El otro día estaba platicando con una amiga que me decía, es que sin mi tacita de café no funciono, ¿no? Sin el pedazo de pastel, empiezo a comer azúcar y me voy de corridito. Y es muy importante hacer conciencia de qué es lo que nos está pasando, porque es súper importante saber que el tema de las adicciones es una enfermedad que es biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? Número 1, que nuestro cuerpo nos lo va pidiendo. Número 2, que es un tema emocional, que de hecho a cualquier lugar que vayas, incluso a grupos de autoayuda, te hacen saber esta parte de nuestras emociones. Todos a lo largo de nuestra vida hemos ido cargando con resentimientos, enojos, duelos, nuestra alegrías. Famosa mochila emocional. Claro, que aparte vivimos en una sociedad que no nos enseña a sentir, a donde si estás triste pareces mujer, le dicen, claro, a los hombres, a donde si estás contento pareces loco, y de cierta manera no nos hemos dado cuenta que el sentir es una necesidad básica y que está en nosotros reconocer lo que nos está pasando y poderlo manejar, porque muchas veces lo que buscamos, tanto con las sustancias o la conducta, es la anestesia. Que a mí en mi caso, como te estaba platicando, yo pasé por una adicción, soy jugadora compulsiva en recuperación, que de cierta manera yo no me conocía, yo no identificaba que yo lo que buscaba en el juego era justo anestesiarme, para no sentir, para no pensar, para no hacer. Y hoy que lo mejor que me ha pasado en mi vida, y mucha gente va a saltar por ahí de los que nos están viendo, ha sido mi adicción, porque me ayudó, número 1, a conocerme, a encontrarme y a hacer conciencia de qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero en mi vida. Fíjate, Reina, que tocas un tema bien interesante que yo siempre platico: tu crisis, tu bendición. Y es exactamente lo que tú dices, que a veces para entender el sentido de tu vida o darle sentido a tu vida, a veces tocamos fondo, y en muchas ocasiones son ellas las adicciones. Pero ¿cómo evitar tocar ese fondo? ¿Cómo encontrar esas señales de alerta que me hagan entender que sí tengo una adicción? Porque hay gente que está en la negación y que cada fin de semana va y se pone una borrachera o se mete sustancias o está fumando marihuana todo el día y dice que yo no tengo ninguna adicción, la marihuana no es adictiva, pero estamos haciendo de las sustancias o de las actitudes algo rutinario de nuestra vida. Claro, y fíjate, esto que dices es muy importante. Uno de los principales síntomas de alguien que padece una dependencia es la negación. Por ahí empieza todo.
Es raro la persona que desde un inicio llega y te dice, sí, sabes que tengo una adicción. Sí, y en especial con el alcohol, porque claro. como es social, o una copita no se le niega a nadie. Claro, claro, o yo lo controlo. Yo lo controlo, solo 2 copitas y ya te pones pedo. Claro, y es muy importante que identifiquen estas cosas. Como les decía en un principio, empieza a pasar algo que se llama tolerancia. Si es alguien que a lo mejor agarraba la fiesta tomándose 2, y ahora ya son 4 y ahora son 6, que tiene que estar muy alerta, porque eso quiere decir que su cuerpo cada vez le está pidiendo mayor cantidad. Esto se llama tolerancia. Y abstinencia, por ejemplo, hay muchos chavos que llegan a la clínica y nos dicen, oye, pero es que yo nada más tomo los fines de semana. Es que yo considero que alguien que padece una adicción al alcohol es alguien que está tirado en la banqueta. Y no, al final de cuentas, cuando esto empieza a ser un hábito, ¿y qué pasa el día que no consumen? Entonces llega el fin de semana y por angas o mangas no pudieron tomar, entonces empiezan a estar irritables, están de mal humor, están pensando todo el tiempo cómo le van a hacer, incluso arman el plan para ir a tomar. Entonces es muy importante también identificar esta necesidad del cuerpo por estar consumiendo. Por eso es que esto va escalando. Y acuérdense que el tema de las adicciones es algo progresivo, por esto que va avanzando. Es crónico porque tu cuerpo te lo va pidiendo y muchas veces, desgraciadamente, puede llegar a ser mortal. ¿El consumo de una sustancia te puede llevar a otra y a otra y a otra? Claro, porque, por ejemplo, llega un punto en el que lo que estás consumiendo, incluso hay estadísticas que dicen que el 50% de la gente que consume sustancias empezaron por la marihuana. ¿Por qué? Porque de cierta manera, ya después de que estuve fumando y pacheco durante un buen periodo de tiempo, ya no me hace. Ya no siento lo que sentía en un principio, entonces lo que hago es buscar otra sustancia que me haga sentir el placer. Ahora acuérdense que todos tenemos en el cerebro algo que se llama el circuito de recompensa, y esto es lo que se encarga de guardar la memoria y el placer. Cuando estamos en consumo o en alguna actividad o una conducta, se genera muchísima dopamina. Esa dopamina es la que nos hace sentir rico, lo que nos hace sentir placer. Entonces nuestro cerebro se empieza a acostumbrar a esos niveles de dopamina y de placer. Por eso es que si yo te digo ahorita, piensa en un pastel de chocolate, claro, hasta salivaste, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra memoria guarda estos momentos de placer y busca estarlo repitiendo constantemente. Ahora, Reina, fíjate que en una ocasión escuché a una persona que me estaba contando, que en especial de la heroína, que el problema de la heroína es que la primera vez que consumes heroína te lleva a un cierto nivel de éxtasis que en tu vida lo vuelves a tocar. Que esa solo ocurre la primera y única vez que haces heroína. Y que las personas que son adictas están luchando por entrar a ese placer y a ese placer y no pueden dejar de consumir heroína porque necesitan llegar a eso. No es la heroína lo que necesitan, es el estado al que los lleva a la heroína. ¿Esto claro, es cierto? 100%. Lo que pasa es que hazte cuenta que hay como una explosión de esta dopamina. Imagínate que multiplicada a la 100ª potencia. Entonces, claro que nuestro cuerpo y nuestra mente van a estar buscando sentir eso. Por eso es que van pasando de una a otra. Porque dicen, esto ya no sentí tan padre como sentí la primera vez, entonces quiero seguir experimentando. Y hay que tener mucho cuidado porque hay sustancias que sí te enganchan desde la primera vez y hay otras que a lo mejor es todo un proceso donde uno empieza por la parte de experimentación, de uso, abuso, hasta llegar a una dependencia. ¿Por qué hay personas que dicen, hasta aquí? Este es el último cigarro, esta es la última copa, este es el último pan, esta es la última tacha, la última sustancia. Y hay personas que no pueden. Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver con su experiencia de vida, Paco. A mí muchas veces quería parar de jugar, pero hay veces no podía parar de jugar. Esto es algo que dicen que es de fuerza de voluntad, pero no es de fuerza de voluntad, es de buena voluntad. Mientras estemos solos con nuestro diablito, los que de verdad estamos como muy enganchados, no vamos a poder porque nos gana el diablito interno que tenemos que nos dice ve a jugar, ve a tomar, ve a consumir, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante. Es la abstinencia. Es la abstinencia, pero muchas veces son nuestros propios pensamientos y emociones. Alguien que padece una adicción sufre de algo que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Todo empieza por un pensamiento. Tú ahorita dices, híjole, estoy triste porque no hablé con mi mamá en la semana o me pasó esto que en mi trabajo. Entonces uno empieza a rumiar ese pensamiento negativo. Y eso lo convierte en una emoción. Y esa emoción lo convierte en una acción. Muchas veces, en esta mochila emocional que mencionas, vamos llevando tantas cosas emocionales no resueltas, que de pronto lo que buscamos es evadir por completo. Por eso es que acabamos consumiendo. Ahora, es muy importante que nos está viendo
que identifique estas cosas. Lo primero es esto de tolerancia y abstinencia que ya platicamos. Lo segundo es cuando empiezas a mentir de acuerdo a tu consumo. Oye, es que no, nada más me tomé 2 y te tomaste 8. Es que te sales del casino a contestar para que no te cachen. Cuando uno empieza a mentir con respecto a su consumo, su conducta, hay que estar alerta. Cuando empieza a hacer falta dinero que tenías regularmente cubierto por estar consumiendo, hay que estar alerta. Cuando uno deja cosas importantes que antes hacía para estar consumiendo, fumando marihuana, claro, yendo al casino, etcétera, etcétera, hay que estar alerta. Entonces, prácticamente hay que conocernos, hay que ver qué es lo que nos está pasando, porque créanme que hay gente que se muere de esto. Hay familias deshechas por el tema de la adicción. Hace rato me marcó una familia desesperada, porque esto va escalando. Siempre les digo a la gente que tengo enfrente que el tema de las adicciones es como estar en un elevador hacia el infierno. Y uno sabe en qué punto se baja. Estas personas que mencionabas hace ratito, que son los que deciden dejar, que mis respetos, porque cuesta trabajo, uno necesita... Pero sí existen esas personas. Sí existen esas personas que se apegan a esto, pero te voy a decir una cosa. Si no resuelven la parte emocional, tarde que temprano van a encontrar otra manera de estarse autodestruyendo. Autoconocimiento. Exactamente. Parte de lo que trabajamos mucho con los pacientes es, número 1, que aprendan a verse, ¿no? Esta parte de saber cómo piensan, cómo sienten, cómo hacen, cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes, cuáles son las cosas que tienen que seguir trabajando, que al final de cuentas lo que hace la sustancia o la conducta es ponerle una curita. Entonces hay mucha gente que logra dejar de consumir, pero si no sana esa parte emocional, tarde que temprano va a encontrar otra cosa para evadir. Claro, nada más cambia de droga. Exactamente. ¿Has escuchado el término borrachera seca alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí, es básicamente bueno, eso. Les cuento rápidamente. Lo utilizan mucho en Alcohólicos Anónimos, a donde sí tapan la botella, dejan de tomar, pero siguen viviendo como si estuvieran dentro de la adicción. En la mentira, en la fuga, en no tomar responsabilidad. Entonces siempre es muy importante buscar ayuda profesional. ¿Cómo podemos superar paso a paso una adicción? Ok, en principio es aceptar. Muchas veces están las señales ahí. O sea, yo no quería en principio aceptar, pero yo sabía porque la gente me decía. ¿Tú lo sabes? ¿Sabes que tienes un problema? Llega un momento en el que deja de ser padre. Si hay un momento, o sea, es una curva a donde empieza uno a tener consecuencias por el consumo, por la actividad, a donde la gente cercana se acerca a ti y te dice, oye, ¿qué te está pasando? Claro que la respuesta es, déjame en paz, no te metas, pero sí va sembrando. Entonces, lo primero es analizar si realmente estamos teniendo consecuencias por nuestro tema de consumo. Lo segundo es buscar ayuda profesional, incluso acudir a grupos de autoayuda, a donde nos van a entender. Los grupos de autoayuda es gente que también está pasando. Y que no te juzga, y que muchas veces tenemos miedo a que nos juzguen. 100%. Y que esta etiqueta, ¿no?, del adicto es lo que más miedo nos da, porque muchas veces nos llegan a la clínica muchos chavos que nos dicen, es que me da más pena decir que estoy en recuperación a que me vean hecho un bulto en la esquina delante. Y dices, ¿cómo te da más pena estar haciendo algo por ti? Porque estar tirado en el bulto, estar tirado como bulto en el antro, te lo festeja todo el mundo y no sabes la borrachera que me puse, claro, y todo el mundo te lo aplaude. Claro, y no sabemos lo que está pasando esa persona. Y muchas veces la presión social está cañona. Lo vemos con muchos jóvenes que pues obviamente con tal de caer como en este mundo del alcohol, de la fiesta, pues a lo mejor este chavo que le hemos estado insistiendo que consuma, no se le está pasando bien y puede ser que esté llevando su vida por la borda. ¿Cuál crees que sea la mejor recomendación para aquella persona que nos está viendo en este momento, que tiene un familiar o que tú mismo estás empezando a entender que sí tienes un problema de adicción en algún ámbito de tu vida? Lo primero es hacerse como una evaluación para ver si realmente están pasando por esto. Incluso quien quiera, tengo algunos cuestionarios de autoevaluación como para saber si tienen algún problema. Con muchísimo gusto que me escriban, yo se los hago llegar. Yo les paso todos los contactos aquí abajo. Exacto, gracias. Por otro lado, buscar ayuda profesional, como te decía. Hay lugares como Emotions, a donde tenemos un equipo interdisciplinario, a donde no nada más vemos la parte emocional, sino hay que ver que no haya una depresión, un tema de ansiedad, un trastorno de déficit de atención, por ejemplo. Nos llegan muchos con consumo de marihuana, que no se resolvió en su momento. Entonces hay que estabilizar tanto fisiológicamente como emocionalmente a la persona, para que poco a poco vaya alineando los diferentes ámbitos de su vida y vaya siendo una mejor versión. ¿Se puede salir de una adicción? Mírame, Paco. Sí, claro. Obviamente requiere un esfuerzo, requiere un compromiso.
créanme que hoy yo no cambiaría el mejor día en actividad por el peor día estando en recuperación, porque por lo menos puedo vivir en conciencia, ¿sabes? Puedo vivir en el aquí y el ahora, y creo que este proceso me ayudó a conocerme, a hacer un alto en mi vida y decir qué me quiero quedar en mi vida, qué quiero desechar en mi vida y cómo quiero seguir adelante. Entonces, conozco mucha gente que ha salido adelante, que ha pedido ayuda, pero también conozco mucha gente que opta por seguir en el consumo, y acuérdense que esto es una enfermedad autodestructiva, cada vez va a ser peor. Entonces, los que nos están viendo, si identifican cualquier cosita, por favor, hagan un acto de conciencia, visualicen qué es lo que puede pasar de su vida si siguen en ese camino, y quiero que sepan que la recuperación es hermosa, porque hay mucha gente que dice, híjole, qué pena la recuperación, y el grupo, y el psicólogo, muchas veces nos cambia la vida, pero nos cambia la vida para bien. ¿Cómo pudiéramos estar en contacto con Emotion Life Center para encontrar un camino hacia esta liberación? Pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Emotions Life Center. La página es www.emotionslifecenter.com. Espero que ahí se las pongas abajito. Y me pueden seguir también a mí en mis redes sociales. Soy Reina Cavie. Y pues me encantaría que compartan toda esta información, porque aunque no les esté pasando esto en carne propia, seguramente conocen a alguien que sí le puede estar pasando. Toda la información se las voy a poner aquí abajo, tanto el Instagram de Reina como la información del centro de Emotion Life Center, para que puedan encontrar un sentido a todo este camino de amargura que posiblemente, o esta pesadilla que posiblemente estás pasando en silencio y que no lo tienes por qué pasar. Ojalá y esta información haya sido útil para ti. Reina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues aquí están los pasos, aquí está la solución. Lo que falta es que tú tomes la decisión. Gracias.